Ojo. Hola, Ramón. Era tan discreto. Sí, ¿no? A mí me gusta. Vamos un poco. Bueno, como veis, os llamo a todos por vuestro nombre porque estamos en familia. Esta es la familia elegida, ¿no? Que llamamos. Para nosotros, para Letras de Contestania, creo que la familia elegida es esta comunidad poética que llevamos tejiendo poquito a poquito y ampliando desde 2015, 16. 2021 estamos ya, madre mía. ¿Qué digo? ¿Cuánto tiempo con el mismo proyecto, no? O sea, me parece muy guay, porque con esto hemos conseguido que hoy, esta tarde de mayo, calurosa como pocas antes, estemos todos aquí para escuchar a Viviana Collado hablarnos de su libro. Teníamos muchas ganas de que pudieras venir ya por fin con este libro que ya tiene unos meses de vida publicada. De vida tiene más, porque entiendo que ha habido un proceso largo de escritura. Pero bueno, en cualquier caso, que teníamos muchas ganas y que quiero agradeceros a todas y a todos que estéis aquí hoy y que estéis aquí siempre. Y quiero agradecerte a ti, Viviana, que hayas querido venir y que quieras formar parte de esta comunidad. Por segunda vez, porque ya te hemos tenido, en Letras de Contestania, en un Poetas en Cercanías. Hoy venimos, como digo, a presentar este Violencia, que está publicado en la Bella Varsovia. Y le decía antes a Viviana que yo no soy muy de las presentaciones de 20 minutos, una persona hablando de un libro y luego dando paso a la autora o al autor, porque me gusta más el formato de diálogo, de conversación, y me parece que este libro en concreto además se presta. Entonces, no quiero enrollarme con mis reflexiones acerca del libro y quiero que a cambio Viviana nos cuente un poco de Bueno, vamos a reflexionar juntas. Vamos a reflexionar juntas. Creo que a reflexionar juntas. Tengo muchas notas para hacer esto, justo. Y entre todos, porque por eso mismo que comentabas, ¿no? Que como una comunidad, pues da también mucho para que hablemos, para que conversemos y participemos un poco todos. Yo estoy contentísima, además vengo como tan a gusto con esa sensación de que realmente hay un proyecto, hay una comunidad detrás, hay, en fin, no sé, ese apoyo y además, pobrecicos míos, en sábado habiendo doblete, habiendo ya acto esta mañana. Yo digo, ay, señor, ir a alguien. Quiero decir que qué maravilla que se pueda dar esto, así que la primera agradecida soy yo. Mira, mi madre dice que sarna con gusto no pica. Así que aquí estamos, hemos venido a echar una tarde fantástica. Esta mañana le decía a José Vejero de este libro de violencia, porque bueno, las conversaciones y la literatura también se tejen así en... Entonces, esta mañana en otra presentación hablábamos de este libro que se iba a presentar esta tarde y le decía a José Vejero que no era un libro agradable, ¿no? Que no era un libro ni fácil, ni amable, ni confortable, ¿no? Porque ha surgido el tema de la desesperanza que los lectores pensaban que trataban José y Edurne en sus últimas novelas, y ha habido ahí un poco de discrepancia, ¿no? Y entonces, evolucionando a partir de esa conversación, yo le he comentado que me había gustado mucho la lectura de Violencia y he dicho, ¿la he disfrutado? No la he disfrutado, ¿no? No es el término apropiado porque no es un libro que se disfrute, es un libro que te abofetea, ¿no? También le he dicho a un lector esta mañana, abre por cualquier página, te vas a llevar un bofetón en cualquiera de los poemas, ¿no? Te va a dar un revés. Y efectivamente he abierto por 2 poemas aleatorios y me ha dicho, bueno. Y he dicho, yo te lo advertí.
tú quisiste hacerme caso, tú verás. Hoy decías en Twitter, te he dicho antes, vamos a tirar por ahí. Hoy decías en Twitter que no está todo dicho, ¿no? Que hay que decirlo. Y fíjate que la primera nota de las cosas que tengo apuntadas es hay que decirlo. Lo prometo, ¿eh? Hay que decirlo. Y hay que poner a las cosas su nombre. Y creo que este libro está muy bien titulado. No sé cuánto esfuerzo ha supuesto titularlo Violencia. O si ha sido una cosa... No, al revés, fue la angustia hasta el último momento. Fue la cuestión del título y al final tenía que ser ese. Cualquier cosa formaba parte del proceso edulcorado, ¿no? Cualquier cosa era poner velo. Entonces al final tuvo que ser así, pero estuvo hasta el último momento. Aunque tengo que decir que cuando yo se lo presento a Elena, la editora, y se lo mando, que además en el tío fue maravilloso, fue no cambies una coma, quédate quieta, no toques nada. Y le dije, bueno, de lo que sí tengo duda, tengo angustias de la cuestión del título. Y me dijo, no, ese es el título. Ese es el título. Cualquier otra cosa va a ser velar. Sí. Así que sí, tenía que ser ese. Es que es una manera de decirlo, ¿no? O sea, es la manera de decirlo. ¿Qué contiene este libro? ¿Qué contienen estos poemas? ¿Y cómo están escritos y cómo dicen estos poemas? El título es Violencia y está... O sea, no podía ser otro, no podíamos utilizar otra palabra para nombrar lo que hay dentro de este libro. Entonces, bueno, Elena, otra vez has hecho muy bien tu trabajo. Elena Medel, te queremos, te abrazamos. Yo decía en Twitter, y digo muchas veces, ¿no? Lo de que está todo por decir, que también me da miedo que se malinterprete, ¿no? Y que suene como pretencioso, como si yo viniera aquí a descubrir, que no descubro nada, por supuesto. Pero estoy un poco contra esa sensación que a veces he recibido de, bueno, esto es un tema que ha entrado en una cierta moda, las acusaciones, el señalamiento, la queja, entra dentro de una corriente. Parece que ahora, he llegado a escuchar incluso, parece que las mujeres ahora no puedan escribir sobre otra cosa que no sea sobre eso. Y esos comentarios me molestan. Me molestan porque además indican un punto de llegada, ¿no? Un punto final, como si ya estuviera dicho, señalado, acabado y cerrado, ¿no? Y entonces no tiene lugar entrar ahí, cuando más bien la sensación es la contraria, la de que tan apenas está empezando a señalar, empezando a decir, ¿no? El gesto es todavía muy débil, en el sentido de muy incierto, muy angustioso, porque es muy difícil y porque sigue teniendo consecuencias, y además consecuencias importantes. Por eso tenía esa sensación de sí, tan apenas hemos empezado a levantar un poquito la alfombra para ver lo que hay abajo, tan apenas hemos empezado. Así que está todo por señalar aún. Muestra de ello que sigue provocando todavía tantas molestias, tantos picores, que sigue siendo tan incómodo, que hay tantas dificultades para publicarlo. Insisto, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, que eso tiene que querer decir algo. También en concreto a mí me interesaba en particular la manera de abordarlo desde lo lírico, porque sí es cierto que últimamente encontramos muchos títulos que han ido un poco derivando, ¿no? Desde lo testimonial, mezclando testimonial, periodístico, luego ha entrado como en la narrativa, mucho juego con la autoficción, que está generando ahí nuevos modos de decir, ¿no? Como una especie de textura diferente, en un lugar de enunciación diferente. Pero quizá la poesía no es que se hubiera mantenido al margen, pero sí no había entrado tan de lleno de una manera tan directa, ¿no? En ese abordaje, de ese discurso. Y a mí eso me resultaba extraño porque, al menos para mí, el lenguaje de la poesía era el que más se podía acercar a decir eso que no se puede decir, que es la violencia, ¿no? Que es lo indecible. Porque ese es el gran problema, ¿no? ¿Cómo decimos eso que no se puede decir? Y que nombremos de la manera en que nombremos no va a dar cuenta
del dolor real, no va a dar cuenta del fenómeno real y va de alguna manera a banalizarlo, ¿no? Como se han banalizado tantas cosas. Entonces, el lenguaje poético, que es el que precisamente permite una entrada distinta, que nos permite mirar desde un punto diferente, que nos libera, digamos, de esa secuencialidad que a veces la narrativa lleva impregnada, era para mí el mejor camino, ¿no? El que más se podía acercar, por lo menos a ese señalamiento. Por eso me interesaba mucho trabajarlo desde la poesía, reflexionar desde el lenguaje poético, porque el lenguaje poético tiene una densidad especial, ¿no? Tiene todo un campo en medio que permite otras entradas y salidas que con otro tipo de lenguaje narrativo es más difícil abordar. A mí desde mi voz personalmente me es más difícil abordar. Entonces sentía que de alguna manera era un espacio, ¿no? Desde el que entrar. Yo había leído textos que me habían impactado mucho, que me habían marcado mucho, como el que utilizo aquí de apéndice de entrada, el texto, si habéis visto el libro de Joanna O'Connor, que es un texto en realidad pseudo periodístico, casi documentalista, me había impresionado mucho, le había dado muchas vueltas, de ahí empecé a tirar de un hilo y sentía eso, que lo que se podía acercar a señalar todo eso, o lo que a mí me faltaba, podía estar precisamente en el lenguaje poético. Pero bueno, volviendo un poco al principio, yo me enrollo, ¿eh? No, Tírame tírame de la orejita. Todo eso venía un poco por esa sensación que yo a veces tengo, incluso el recibimiento, que en su mayoría ha sido maravilloso, pero que como todo en esta vida también ha despertado ciertas hostilidades, de mira, ya tenemos a otra persona, ¿no? Como subiéndose al carro de esta cosa de malos tratos supuestos, de acusaciones y demás, cuando más bien es todo lo contrario, ¿no? Está todo el camino prácticamente por empezar. Estamos como tanteando, sí. Creo. Dos cosas. Una es un paréntesis que en realidad me has reconducido. No hemos preparado esto, ¿vale? Si esto de repente está súper bien hilado, caótico, sí, es casualidad. Al revés, o sea, creo que yo iba a hacer un paréntesis y me has reconducido, así que gracias. Qué cómodo. Si decir una cosa resulta tan molesto, tan incómodo, a lo mejor lo que está pasando es que de nuevo no se puede decir. Entonces, 2021, primer mundo, privilegiado, evolucionado, no sé qué, pero una mujer publica un poemario sobre la violencia y ya estamos otra vez con el temita, ¿no? Y lo que cuesta llegar pues sí, ya está, ¿no? Sí, ya está todo. Claro, esa incomodidad que produce a la persona que te dice, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, déjalo estar. Es como el síntoma más claro de que no está, ¿no? O sea, si tanto te molesta, es que esto no está solucionado. Si te molestas porque está sucediendo, porque tú lo ves y porque preferirías no verlo. Y además, el largo camino que ha habido, que además ha sido un camino lleno de anécdotas entre lectores hombres y lectores mujeres, da cuenta de las dificultades, porque eso también, ¿no? La gente te dice, ostras, el tema sobre esto habrá salido muy fácil. No ha salido muy fácil. No ha salido muy fácil y de hecho casi ha sido un hándicap para trabajarlo. Y a veces también está claro que cuando un libro sale, pues ya no es tuyo, ¿no? Y cada uno hace su lectura, hace su... Pero el modo en el que muchas veces se tergiversa también lo que se insinúa o se señala en el libro, casi se manipula a través de algunas preguntas, a través de algunos comentarios, también es sintomático. Porque además, uno de los hilos que a mí me interesan muchas cosas, que lo primero también creo que es positivo dejar claro que el libro trabaja sobre la violencia y aunque la violencia machista, la violencia de género ocupa un lugar fundamental, es verdad que hay una reflexión general sobre la violencia, sobre las relaciones violentas en los ámbitos afectivos que no son solo de pareja, que muchas veces son familiares en un sentido amplio, que a veces son hasta amistosos. Yo, como sé que más de uno aquí se ha dedicado a la docencia y vemos y hemos visto durante mucho tiempo a nuestros alumnos y vemos
incluso como relaciones de afectividad entre amigos cada vez son más violentas, son más agresivas, cómo se le impregna todo, cómo mancha nuestra manera de tratarnos, nuestra manera de hablar. Eso me interesaba mucho, ¿no? Me interesaba cómo eso, la agresividad, la violencia es una especie de mancha que al final lo cubre todo. Entonces, uno que es una reflexión que pretendía ser amplia, aunque vaya poco a poco dirigiéndose hacia un camino que es el de la violencia machista. Y dos, que cuando yo voy hilando ese camino y voy señalando, y más una vez sale, y cuando empiezo a presentarlo un poco y hablar de él, no sé si alguien a lo mejor en redes vio la foto cuando yo lo presento en Valencia, además así con mucha picardía y un poquillo de mala leche, me pongo detrás en una diapositiva una imagen que yo encuentro de estas maravillosas por aquí por redes, de una pintura en una fachada que pone en la calle Sonetxe, en la casa Pinochet, con así toda la mala ubillo un poco, ¿no? Precisamente porque uno de los puntos que a mí me interesaba señalar es cómo esa violencia se encuentra también en donde decimos que no se encuentra. Es decir, dentro de determinados ámbitos en los que supuestamente no debería existir. ¿Por qué digo esto? Yo siempre explico cuando hablo de cómo entro yo en la poesía, que para mí la poesía responde siempre a una especie de desajuste, de algo entre la realidad y la vivencia que no acopla, ¿no? Esa sensación de esto no debería de ser así. Hay algo que no encaja. Pues con la experiencia de la violencia machista me pasa algo así, ¿no? Yo vengo de una familia con unos padres muy mayores, de recambio andaluza, conservadores, con un padre, bueno, no sé qué decir, como eran los padres de antes, sería la expresión, en fin, ya sabéis de lo que estoy hablando. En un pueblo, con el ambiente que eso supone, que eso conlleva. Y entonces cuando yo me voy haciendo mayor, llego a la universidad, llego a Valencia, estudio, me relaciono con otras personas, pienso, ingenua de mí, que hay determinadas cosas en esos ámbitos y en esas esferas que ya no van a estar, que no vamos a reproducir. Y voy a decir que esos hombres no van a reproducir, pero no, voy a decir que no vamos a reproducir. Porque otra de las cosas que es importantísima en este libro es ¿qué papel ocupo yo? ¿Qué papel ocupan las mujeres? ¿Qué participamos de eso? Entonces, me cuesta mucho tiempo entender con perdón, hostia, es que aquí también. Me cuesta mucho tiempo, pero mucho, de verdad no digo, pero mucho, es esa sensación de esto no puede estar pasando. ¿Cuál es el problema aquí? Que además viene un poco elaborado y apoyado por ese relato oficialista más mediático que se ha hecho de la violencia machista. Es decir, ante un hecho que es inexplicable, que es el de por qué se producen las agresiones y por qué se soportan las agresiones, que es quizá todavía más inquietante y que es, creo, lo que más duele casi en este libro, no porque hay un sujeto que agrede, sino porque hay un sujeto que sostiene esa agresión y que lo mantiene ahí. En fin, en ese, como decía, en ese no poder decir, no poder explicar, todos tendemos a buscar algo, no que lo justifique, pero sí que nos dé motivos de por qué pasa. Entonces, en ese relato más o menos oficial, oficioso que se ha ido generando, aparecen cosas como que las personas que ejercen o que reciben violencia son personas que no tienen un alto nivel educativo, una formación alta, un estatus social, que hay factores también económicos que conllevan el hecho de que la mujer muchas veces tiene esto que nos han vendido tantas veces, ¿no? Y no lo dejaba porque es que dependía económicamente de él, porque tal. De manera que, digamos que hay un relato para justificar que eso suceda, que pasa dentro de determinadas clases sociales, socioeconómicas que son bajas, donde no hay formación, donde no hay un apoyo económico, etcétera.
Entonces, cuando yo me voy haciendo mayor y me convierto en una universitaria y me convierto en una doctora y consigo un trabajo y tengo un sostén económico y sigo viendo todas esas cosas, digo, aquí hay una falla. ¿Qué está pasando aquí? Porque esto no debería pasar. Y además me doy cuenta que en ese relato es muy difícil tener espacio. Es muy difícil reconocerse en el relato y es muy difícil a veces para contarlo. Hay uno de los poemas que insiste y dice aquello, ¿no? De yo no puedo ser una de ellas, ¿no? Claro, dentro de estas imágenes que se han creado es mucho más difícil reconocerse víctima si tú no correspondes con esos patrones que te han dicho que son los que explican la cuestión de la violencia. No puede ser. No puede ser hasta el punto casi vergonzante, ¿no? No puede ser. No me puede haber pasado a mí, no me puede haber ocurrido a mí, no puede estar sucediendo aquí. Y es mucho más difícil, por tanto, abrir el espacio y contar o señalar, porque es un espacio en el que señalar es impensable. Es impensable. Hablas de las supuestas condiciones económicas, de formación, y yo pienso también en eso que suponemos que sería que en otras circunstancias, económicas, sociales, etcétera, ¿no? La red de apoyo que tiene una persona o un colectivo que está siendo víctima de violencia es mucho más estrecha y actúa mucho más rápido y es más eficiente y es muy fácil que en una milésima de segundos se saque a esa persona de ahí, ¿no? Porque tiene una red que está igual de posicionada económicamente, igual de formada, igual de preparada para reaccionar, ¿no? Y voy a leeros dos versos que están en Postgolpe 1, que son los dos versos finales. Este poema habla de una situación concreta en casa y de una vecina que es una señora mayor, y los versos dicen: hoy tampoco se acercará a decirme, muchacha, ¿tú tienes madre? ¿No? Nadie va a acercarse a preguntarte, ¿alguien te puede ayudar? ¿Necesitas algo? No importa el entorno, si está económicamente, etcétera, ¿no? No importa, porque esa red, si no está la palabra dicha, no funciona. Y muchas veces, aunque la palabra esté no dicha, pero intentada, la red no funciona. No funciona porque es muy incómodo. Entonces no se activa. ¿No? Y entonces estamos muy cómodos todos en este, pues eso, primer mundo, no sé qué. Quizá como contrarios a los pensamientos políticos más violentos, ¿no? Como, sí, es un largo etcétera, ¿no? En el que nos pensamos a salvo. Y es una gran ficción que solo nos hace estar más cómodos. Y de hecho el gran problema es que no nos damos cuenta de lo en peligro que estamos. Claro. Claro. Vivimos el peligro con una normalidad pasmosa y sorprendente. Bueno, esto ya lo sabemos, es muy fácil señalar cuando es alguien que no está cerca, pero en cuanto sugerimos, insinuamos que la persona de la que se puede estar hablando es alguien cercano, entonces es una caza de brujas, hay otros intereses creados y otras cosas en medio. Pero bueno, ni siquiera ha sido tanto lo que me interesa, porque ya os digo que a mí lo que más me interesaba era el proceso interno, ¿no? El sujeto que padece la agresión. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que está en juego para que siga dándonos miedo señalar de esa manera? O para que sigamos autoengañándonos, o para que sigamos encubriendo, ¿no? ¿Qué es eso que todavía podemos perder? Y podemos perder muchísimo. Que eso es un poco lo que se nos olvida, ¿no? O a veces determinadas personas pueden creer que la cosa es muy fácil, muy sencilla, que uno señala
que dice un nombre que es lo de menos, porque al final un nombre concreto es lo que menos importa. Esto sale siempre, hablamos de un sistema, hablamos de una cadena, es mucho más complejo. Pero bueno, es verdad que también es importante señalar el nombre en concreto, que a veces bajo ese gran paraguas se nos olvida decir, y es importante decir, pero la pregunta, bueno, lo que iba a decir, ¿no? Que una vez piensa que solo con señalar todo el mundo va a venir y te va a dar una palmadita en la espalda y te va a decir, pobrecita, qué mal lo has pasado, Ya está. exacto, ya se ha cerrado. Y la verdad es que no es así, y que normalmente cuando señalamos tenemos muchas cosas que perder, porque claro, para que se lleguen a las situaciones de ese tipo, no nos pasa, aunque nos puede pasar también, pero es otro tipo, con un desconocido al que nos cruzamos cuando vamos al cajero a sacar dinero. Sí, que nos pasa con alguien que pertenece a nuestro ámbito familiar, a nuestro ámbito laboral, es decir, que es un conocido. Con lo cual señalar puede tener repercusiones muy importantes. Desde romper una familia, porque cómo se trabaja en esos casos, y eso sigue siendo un tabú terrorífico cuando la cantidad de situaciones de violencia que se dan es dentro de las propias familias, repercusiones laborales o de cualquier otro tipo. Quiero decir, ya no hablo si estamos en un circuito, por ejemplo, en el que uno tenga una mínima visibilidad, ¿no? Sea del ámbito que sea, las puertas que se le pueden cerrar. Entonces, es que a día de hoy todavía uno tiene que pensárselo 3 o 4 veces y pensar que le va a traer consecuencias. Cuando yo preparo, como os digo, la primera presentación en Valencia, y ahí sí, digamos, preparo un pequeño discurso, ¿no? Una pequeña reflexión que yo quería dar, la primera reflexión que hago es, estoy aquí y ni siquiera yo ahora aquí me atrevo a empezar con un nombre y 2 apellidos. Yo. Y Con este libro en la mano, ¿no? O sea, exacto, con este libro en la mano, ¿no? Con este libro en la mano. Y aún estoy jugando a que no he visto muchas cosas que he visto y a que no he pasado muchas cosas que han pasado, porque tengo miedo real a las repercusiones, aunque algunas ya me han venido antes de publicar el libro, ¿no? Solo por tomar determinadas decisiones. Entonces a veces se nos olvida eso, el trabajo sobre las repercusiones reales que uno tiene y cómo se puede joder la vida en muchos ámbitos por decir determinadas cosas. Voy a volver a esta idea de por qué una víctima se queda, o al menos tarda tanto en marcharse, porque muchas veces no se termina de marchar, ¿no? No sé si te estoy reventando la lectura, pero quiero leer un poema que tiene solo 3 versos, que se titula Consentimiento, y dice: extiendo radialmente la culpa por todo mi cuerpo, el peso de haber querido estar. A veces se quiere estar, ¿no? No se quiere estar en la violencia, se quiere estar en todo lo demás. Y eso pesa mucho también. Y la culpa pesa mucho también. Por eso digo que a mí lo que más me interesaba, aparte del trabajo sobre el lenguaje, sobre la reflexión y cómo lo impregna, no era tanto darle vueltas al sujeto que ejerce la violencia, sino al sujeto que recibe. ¿Por qué la recibe? ¿Por qué la consiente? ¿Por qué está ahí? ¿No? Que voy a utilizar incluso un término que probablemente sea poco apropiado y muy psicoanalítico, pero ¿qué goce hay ahí que te hace permanecer? No sé si me explico, por favor, que nadie malinterprete la palabra, ¿vale? Pero que estamos entendiendo. Pero hay algo, ¿no? que hace que eso permanezca. De hecho, muchas situaciones ni siquiera finalizan porque la víctima decide que han finalizado, sino que además es el agresor el que termina su ciclo y continúa con otra cosa y deriva su violencia hacia otro lado y entonces decae. Y entonces el propio sujeto incluso tiene esa sensación de ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque yo ya no soy el foco de eso. Hay también poemas que van a trabajar y que van a incidir sobre eso. Entonces probablemente eso es lo que más me interesaba, darle vueltas a ese sujeto que está ahí y que en cierto sentido consiente, como producto de esa larga red tejida, ¿no? Que nos ha condicionado, que nos ha preparado para eso. Hay
Una persona a la que yo quiero mucho, que es Elena Escribano, que no sé si la conocéis, pero bueno, ella también poeta y hacedora de talleres de poesía, que hablando sobre este tema decía, es que además hay una falsa imagen de que las víctimas de violencia machista son algo así como personas débiles, ¿no? Como personas pues flojitas que no tienen o que no han tenido el carácter para enfrentarse. Y ella decía, más bien es al revés, hay que tener los ovarios así de grandes para aguantar todo eso y al día siguiente volver a poner cara y sonreír. Claro, ¿no? Es ¿no? como, Claro. más bien es al revés, ¿no? La idea de que las personas que, o las víctimas que han aguantado eso son como personas al revés, ¿no? Con una especie de fortaleza, con una capacidad de reconstrucción tremenda, ¿no? Porque si no, no se puede sobrellevar esa situación. Y eso también me interesaba, y qué ha generado eso, ¿no? Está muy bien reflejado en uno de los poemas, en el que la víctima tiene como carpetas de colores y una apariencia física en sus objetos y en su estar en el mundo como muy jovial, ¿no? Muy viva, muy colorida. Y el poema acaba diciendo, juro que no he sido yo quien ha llamado a la policía. O sea... Si quieres podemos ir también leyendo... ¿Lo puedes leer, este poema? Sí. ¿Sabes? Sí, bueno, sí, claro sí, que sabes sí. qué poema es. ¿Te imaginas que no? No te creas, podría habérseme ido, pero bueno, incluso si quieres empezamos leyendo algunos del principio, hacemos un poco Claro, un recorrido vale. y vamos Vale. hablando también a partir de ellos, aunque en el libro no hay, si lo habéis leído ya, no hay una línea porque no tiene sentido. Primero porque el lenguaje poético sabemos que no funciona por línea recta, no tiene un principio, un nudo y un desarrollo, sino que la palabra poética, bueno, funciona en esa especie de espiral, ¿no? Que va dándole vueltas a determinadas sensaciones y va trabajando sobre ellas, y porque de alguna manera el propio proceso de violencia también funciona así. No hay una violencia que comienza un momento álgido de gran intensidad y luego un final en el que uno ve la luz y dice, oh Dios mío, voy a salir de allí, todo esto acabado, sino que más bien tiene que ver también con esa idea de espiral o casi de recaídas, ¿no? De momentos positivos a momentos negativos. Si habéis oído alguna vez también escuchar a los psicólogos cuando trabajan el tema, hablan también de esta cuestión de la luna de miel, ¿no? De esos momentos donde después de periodos de alto voltaje, de mucha intensidad, vienen luego momentos, pues eso, prácticamente maravillosos, donde todo estupendo, para que luego vuelva a haber recaídas. Entonces la idea es que el libro también tuviera esa idea de espiral, ¿no? De altos y bajos, de recaídas, de algo que no se acaba de solucionar, porque sería falso colocar la línea recta. Por eso hay varios momentos, ¿no? En los que parece que ha acabado ya, parece que hay un cierre, pero luego siempre hay una vuelta. Si el primer poema que abre el libro y que lanza ya la mirada un poquito el foco sobre el lenguaje es la palabra despecho, que es una de esas etiquetas terribles, ¿no? Todavía a día de hoy ser una señora consiste en no contar nada de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido. Eso es lo que a uno le coloca en un lugar adecuado. Porque además, claro, esas cosas se señalan después. Y se señalan mucho después, porque como comentábamos, eso también es bastante generalizado en las víctimas. Las víctimas empiezan a hablar años después de que eso se produzca. Entonces, claro, cuando uno empieza a señalar, viene esa cosa de, y ahora, tanto tiempo después, y te quieres poner a remover mierda, con perdón, y todo era más maravilloso, tú eras más elegante, eras más señora, eras más estupenda cuando habías corrido un tupido velo, bueno, sobre todo cómoda, ¿no? lo que había ocurrido. Entonces me parece interesante partir de ahí, ¿no? De una cosa tan clave como esa palabra despecho. La palabra despecho constituye un éxito del lenguaje, y el lenguaje siempre es patrimonio del opresor. La palabra despecho desactiva todo discurso, anula cualquier fisura, convierte en indecible la quemazón que origina la cuerda. La palabra despecho produce casandras, dibuja márgenes, construye afueras donde replegarse
rincones de pensar que nos convenzan de que todo era válido durante la guerra, pero la guerra ha acabado. El lenguaje nos niega la rabia del vencido, condenándonos al llanto blando de la pérdida, borrando cuidadosamente cada uno de los trazos infringidos sobre el cuerpo alfabeto de mi lengua. La palabra despecho no me deja decir la palabra víctima. Era como ese primer señalar, ¿no? Como hay toda una serie de mecanismos textuales, culturales, que van a velar y velar y velar y velar y velar para que el decir sea mucho más conflictivo, para que sea mucho más difícil. Trabas incluso estéticas, ¿no? Hay otro poema que es Reproducción, que habla de la dificultad de decir determinadas cosas sin que suenen manidas, sin que suenen como una mala película de sobremesa, ¿no? Digo alguna vez porque es siempre como la imagen que me viene a la cabeza. Os lo leo si queréis. Reproducción. Reapropiarse del lenguaje implica haberlo poseído y sabemos que nunca fue nuestro. Decir es hacer, pero no puedo decir fuera de, antes de, al margen de, su lengua, que es mi lengua, la misma lengua. Lo intento. Calambre en el estómago, cremallera rota, arañazo. Y tengo miedo de estar creando las escenas al decirlas, no reviviéndolas, sino creándolas. ¿Cómo han conseguido que sospeche de mí? Lo repienso. Gritos, cadena del bolso arrancada, abolladura en la puerta, y siento la ansiedad del desgaste, la duda de la traición, el mal gusto de una mala película de sobremesa. ¿Cómo han conseguido la lealtad a la culpa? Y me detengo. Temer a cómo suena el relato, al flácido latigazo de la palabra, al eco desvirtuado de mi sangre, temerme a mí, a mi cabeza, a mi angustia, al dolor puesto en duda en boca ajena, dudar de mí, dudar del dolor, amar el ruido. Eso era algo que me interesaba mucho, ¿no? Y que entronca con ese epígrafe de Joanna Conos del principio, donde ella, si lo habéis leído, es el momento justo en el que ha padecido una violación, reacciona, va a ir a buscar a un policía y entonces se mira y se da cuenta de que en realidad tan apenas tiene un arañazo, una marquita por aquí, y entonces piensa, no me van a creer. Ojalá me hubiera pasado algo más. Exactamente, ojalá me hubiera pasado algo más gordo, ¿no? Ojalá tuviera una raja, ojalá estuviera desfigurada, ojalá me hubiera desgarrado, ojalá hubiera pasado algo más, ¿no? Porque nunca es suficiente. Con el relato de la violencia pasa eso, estamos tan acostumbrados a determinado relato de la violencia, estamos tan acostumbrados a esa banalización que nos ha traído, que arrastramos desde todo el siglo XX, estamos tan acostumbradas a esas escenas de una mala película que prácticamente nos causan risa, que cualquier intento de hacer relato se queda siempre corto, no es suficiente, no es suficientemente grave, no es suficientemente doloroso. Y eso me preocupaba mucho. Me preocupaba mucho la experiencia de ese decir y la experiencia de ese contar a través de la poesía. Por eso da tantas vueltas sobre eso, ¿no? Y sobre la duda, sobre el propio relato. Como además se manipulan incluso los recuerdos, se desvirtúan, como incluso se llega a dudar de lo que se ha vivido, de las consecuencias que tuvo. Eso me interesaba muchísimo. Otra cosa que no ha salido, y iba en el de negación porque lo hemos citado antes, pero hay otro punto que a mí en concreto me tocaba mucho y me parecía, me remordía especialmente, es el que tiene que ver con el poema de ejemplaridad, que es un poema en el que yo pongo un epígrafe y pongo a mis alumnas. Tengo apuntado a hablar sobre esto porque tenía, de hecho te voy a decir, tenía dos preguntas. Una es, ¿quién ha de enseñarnos a decir esto que hay que decir, ¿no?
de quién es la responsabilidad de enseñarnos a decir lo que estamos callando. Y está enlazada con otra que decía, ¿cómo vamos a aprender? Y entonces pensaba mucho en este poema y en tu función social, ¿no? Más allá de la poesía, y en tu labor como docente y en tus alumnos y tus alumnas. Y digo primero tus alumnos porque me parece que es importante que este discurso impregne a tus alumnos también y los enseñe cosas importantes. Es muy complicado y de hecho este poema es de los últimos que se escribió y fue un poco por culpa de mis alumnas que el libro sale, aunque ellas no sabían que el libro existía, por supuesto. Pero bueno, como decía, como hay varias personas aquí que saben de docencia, el docente está muy expuesto, estamos ahí en una vitrina, nos ven, nos sienten, nos huelen, nos notan y somos modelos y hay algunos días en los que es muy complicado llegar y estar 4, 5, 6, 7, las horas que sean delante de esos alumnos y estar manteniendo ese papel y ese lugar. Y además yo que soy muy masoquista, estoy por la mañana en el instituto y por la tarde estoy en la facultad con los futuros maestros y las futuras maestras. Y en realidad me encanta, pero me cuestiona muchísimo constantemente. Y entonces el año pasado, antes de que viniera la pandemia y se acabara el universo, que ahora me parece que haga 1000 millones de años, pero bueno, en torno al Día contra la Violencia Machista, en noviembre prepandémico, yo, en fin, preparé alguna cosa, como siempre trabajo unos textos, imágenes y demás para hablar de todo eso en clase. Yo estaba el año pasado en el IES de Valencia, que seguro que lo habéis visto todo, porque cuando bajas del tren es el que está allí. Estaba muy contenta porque me habían asignado, estaba todo con bachilleratos y me habían asignado todos los bachilleratos artísticos. Entonces estaba yo allí, bueno, felicísima y estupenda y digo, bueno, además con los artistas voy a hacer aquí de todo. Y entonces empiezo a hacer esa actividad y a hablar con uno de esos primeros, un primero de bachillerato artístico, y entonces de repente, cuando estoy hablando sin ni siquiera haberme metido demasiado, tengo una niña en penúltima fila que se echa a llorar. Y se echa a llorar y se echa a llorar como si no hubiera un mañana. Y Pablo que no puede respirar. ¿Y qué pasa? Y haciéndome así, de no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar. Y entonces una amiga de al lado dice, es que creo que a ella le pasó algo. Y entonces se produce una cadena, esta chica todavía no habla y en ese momento no hablará delante de la clase. Pero se produce una cadena, además el bachillerato artístico, por suerte, por desgracia, sigue siendo mayoritariamente de mujeres, es verdad que había muy poquitos hombres en la clase, en el que de 34 personas que había allí, 29, además una detrás de otra, en un efecto dominó que a mí me deja temblando, empiezan a contar cada una situación de violencia que han vivido. Niñas con 16 años que casi no les ha dado ni tiempo a vivirlo, privilegiadas, porque al final el alumno, el perfil de un alumno que ha podido entrar en el bachillerato artístico del IES Vives no deja de ser un perfil privilegiado con una familia que le ha apoyado para tomar una opción, que además tiene un nivel bastante bien formada porque hay una nota de entrada, es decir, que no estamos hablando ni de un barrio conflictivo ni de nada que se parezca. Vuelvo a lo mismo porque es que a mí ese tema es algo que me torturaba mucho, ¿no? La idea de que es transversal, que ya está bien examinada, clasista, terrorífica, de culpabilizar al de abajo cuando es algo transversal. Y se produce esa cadena y una detrás de otra, en un goteo y con un silencio impresionante, empiezan a contar cada una lo que han vivido y lo que les ha pasado. Aquello es una especie de catarsis griega inesperada, que además se cierra con que esta niña, que se viene luego después, me cuenta que ha sido violada por un compañero del equipo de balonmano en el que ella juega, que se lo ha contado al entrenador, el entrenador no ha hecho nada y que el chico sigue en el equipo y que ella no sabe qué hacer. Y a mí me da todo así
por dentro y por fuera, ¿no? Y entonces ahí, sin comerlo ni beberlo, me veo metida en esa labor de vamos a hablar con padres, vamos a asesoría jurídica, vamos a esto, vamos a lo otro, ya como una causa casi personal, ¿no? Para que eso saliera adelante. La cuestión es que a partir de ese día me convertí un poco en el punto violeta con patas del instituto, porque además como que se corrió la voz y alumnas de clases que yo no tenía, que no eran alumnas mías, me buscaban para contarme cosas, porque de repente habían oído que Viviana hacía cosas con respecto a eso, y me convierto pues eso, en una especie de punto violeta con patas, y me desestabiliza completamente. Uno, porque alucino en el sentido de ese porcentaje abrumador de mujeres jovencísimas que ya han sufrido situaciones y muchas de ellas bastante fuertes. Y dos, porque yo misma no tenía herramientas para decir casi literalmente, como pasa a veces en el poema, no te dejes hacer, ¿no? lo que yo sí me he dejado, de alguna manera, lo que todos nos hemos dejado hacer a diferente nivel. Eso me desestabiliza muchísimo. Me siento, por una parte, utilísima y contenta, pero por la otra se produce esa paradoja en la que me siento una farsante. Porque además yo sopeso en un momento compartir con ellas y compartir algunas experiencias y al final decido no hacerlo. Y me preocupa mucho, le doy muchas vueltas, no sé si va a ser positivo, no sé si va a ser negativo, y me pregunto un poco lo que me pregunto en el poema, que si queréis en un segundino os lo leo porque además es muy cortito, ¿no? Y que se titula así, ejemplaridad, porque esa es la clave, ¿no? Cómo ser un ejemplo. A mis alumnas, mirarlas y sentirme amenazada. Yo ya no soy un ellas futuro, no puedo serlo. Mujer trunca en el marco de referencia irreversible. El doblado señalar de mi cuerpo no es válido. ¿Cómo decirles que no se dejen hacer aquello que yo he dejado? ¿Cómo descubrirse víctima y seguir siendo dueña del discurso? Eso me preocupaba mucho, ¿no? Y me llevaba a esa reflexión que tú hacías de cómo protegernos, cómo enseñarnos, quién enseña eso, quién lo hace, desde qué lugar, quién tiene potestad, cuando a mayor o menor nivel, insisto, prácticamente todas las mujeres hemos sufrido en algún grado violencia, de un modo o de otro. Y participamos y estamos dentro de esa cadena y dentro de ese sistema. Entonces, de alguna manera, ellas que tenían esa maravillosa angustia y rabia del principio, ¿no? Esperaban que yo diera una especie de respuesta o de solución, o que esa cadena se iba a romper, y me veía incapaz de hacerlo. Hasta tal punto que yo hablo, porque a todo esto, este grupo en concreto no es mi tutoría, yo hablo con el tutor, que es un hombre y que además es joven, que uno también espera a priori, ¿no? Es verdad que espera que en determinadas mentalidades lo fuera a recibir de una manera muy abierta. Hablo con este profesor y este profesor le quita hierro. Ya sabes que los chavales exageran mucho, que quieren llamar la atención a estas edades, hay que tener mucho cuidado. En todo caso, eso ha pasado fuera del instituto, entonces no nos corresponde a nosotros como centro actuar. Y ahí ya como que el cristalito se me acabó de romper. Y dije, pues si ahí nosotros no podemos hacer, pues ya me contarás, ¿no? Claro. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? A esta niña que está aterrorizada y que a la única persona que se le ha ocurrido contárselo es al entrenador que lleva el equipo masculino y femenino y no ha hecho nada. Hay un decir truncado ahí, ¿no? Exacto. O sea, esa persona, esa víctima, se atreve a decir, milagrosamente se atreve a decir, y alguien
rompe la cadena. Claro. Hasta tal punto que yo me encargo de eso, el tutor hace un silenciamiento completo, llega el momento en el que la niña, bueno, tiene que hacer cosas como ir a declarar y cuestiones así, pierde clases, y cuando llegamos a la evaluación y aparece que esta niña falta determinados días, es motivos personales. Y además el tutor me mira como diciendo, Viviana, cállate. no vamos a sacar el tema ahora aquí, ¿verdad? Quiero decir, por motivos personales ha tenido muchas faltas durante este trimestre. Como si no fuera a afectar al rendimiento la cosa concreta que está haciendo que esta persona... Es increíble, ¿no? Es una cosa terrorífica. Y es una tontería, pero no lo es. Y es muy perturbador, porque de alguna manera es como que la cadena sigue, como que continúa, ¿no? Y de alguna manera yo estoy siendo parte de ella y hasta me puedo buscar un problema por intentar romper la mecánica. En concreto hoy tuve suerte porque luego los padres reaccionaron muy bien, que esa es otra, creerse de repente que una niña de esa edad llegue y le dice a sus padres me ha pasado eso y que su padre le cree maravillosamente y le lleva de la mano a la comisaría, es mentira, ¿eh? Es mentira. Cualquiera que trabaja con adolescentes sabe que la marinera es lo que tenemos por ahí. Entonces, por suerte, estos padres sí que reaccionaron bien y bueno, la cosa se encarriló, pero eso ya estaba hecho. Eso ya estaba hecho. Y lo que esa niña aprendió es, esta profesora de casualidad ha reaccionado, pero el centro ha hecho un vacío, aquí no se dice nada, aquí no ha pasado nada. Lo que a mí me beneficia como estudiante es que nadie conozca lo que me ha ocurrido, que yo haga como que no pasa nada y siga con mi vida como si nada. Eso es la lección que esa chica aprendió. Y que un poco los compañeros que al final se enteraran han aprendido. Que además ya se la saben, porque muchos de ellos no llegan a decirlo precisamente por eso. También pienso, después dándole muchas vueltas a eso, porque a mí me ha ocurrido también a la inversa, y lo ponía hace poco también en redes cuando publicaba unos poemas de Sara Olivas, de otra chica jovencísima que acaba de publicar un poemario, y decía, bueno, a veces las heridas se huelen, y pensaba, bueno, quizás esa chica al final se quebró ahí porque algo intuía, ¿no? Algo olía de que yo también estaba quebrada. Y eso me ha pasado muchas veces, ¿no? Esa sensación de esas personas, esas personalidades que se acercan y que mucho tiempo después, cuando a lo mejor ya ni viene a cuentas, se enteran o se hacen conocedoras de que hay una herida ahí común. De hecho, esta alumna, por ejemplo, sí que hizo, digamos, un paso adelante, pero tuve otra alumna a la que también acompañé en primero y segundo de bachillerato, de estas alumnas que está feo decirlo, nunca se lo diremos a los alumnos, pero que te caen muy bien, porque los alumnos son alumnos, y hay alumnos que te caen muy bien y alumnos que te caen muy mal, no pasa nada, pero esto a ellos no se lo decimos, pero esto es así. Entonces, pues esta era una alumna que además académicamente era una pelea continua porque no me estudiaba nada, pero con la que yo sentía mucha empatía, mucha cercanía, ¿no? Había algo, había una conexión ahí. Bueno, cuando ella acaba el bachillerato, hace sus pruebas PAU, se matricula de la carrera, se marcha a otra ciudad y al poco de marcharse me escribe para contarme, empieza la universidad, me escribe, ay, todo bien tal y cual, y así como una bomba me dice, es que mi padre le casca a mi madre desde hace ni se sabe cuánto tiempo y bueno, en fin, es algo que siempre he tenido muy presente, ¿no? Y dices, hay algo, ¿no? Hay algo ahí que de alguna manera se huele. La trampa está en no caer en la cosa de que eso es excepcional. Por eso repito muchas veces, y tengo miedo a veces de ser pesada, ¿no? O de caer en el pesimismo, pero creo que es todo lo contrario. Precisamente porque soy optimista, siento que es necesario. No hay que caer en la idea de que las agresiones, y por supuesto no solo las físicas, sino todas las demás, porque al final la agresión física es el último escalón, es algo excepcional, es algo que le ocurre a personas contadas, ¿no? Que me caben en los dedos, no.
es que sigue siendo algo mayoritario. Sigue siendo mayoritario. Insisto, hay muchísimos niveles, pero sigue siéndolo. Y lo seguimos viviendo en los trabajos, y lo seguimos viviendo en relaciones desiguales con compañeros profesionales, lo seguimos reproduciendo a veces, como decía, en relaciones incluso de amistad, porque ahí hay un tejido cultural detrás que es muy difícil de romper. ¿Cómo me enrollo? Yo no llevo reloj, pero me sabe fatal, ¿eh? No he mirado... Y eso que iba a leer y que quería leer, pero bueno, si no, yo siempre digo lo mismo. Me guiñáis el ojito y eso es ya, Viviana, estamos cansados, por favor, libéranos un poco. Claro, es precisamente por esa idea de que todo lo ensucia, ¿no? Cuando hablamos de violencia, vienen un poco los poemas de la segunda parte. Y hay uno que es muy breve, pero que también viene muy al tono de todo eso, ¿no? Que es uno que dice: y si al escribirlo, y si solo con el mero intento de escribirlo lo fijo a mí para siempre, si soy yo ya veneno, sombra construida en la falta. Esa es una idea también que está atravesándolo, ¿no? La culpabilidad de haber querido estar, la culpabilidad de haberlo pasado y la culpabilidad de seguir hablando de ello tanto tiempo después, ¿no? Como si de alguna manera uno se estuviera boicoteando la vida para no poder seguir adelante, que es lo que a veces personas que te quieren mucho y con buena intención te dicen, pero suele ser contraproducente, ¿no? Lo de cerrar puerta y tirar para adelante. Y uno tiene esa sensación, ¿no? ¿Y si soy yo ya veneno? ¿Y si yo temo yo misma haberme convertido en la violencia? Es un testimonio concentracionario, ¿vale? No tiene nada que ver. Pero hay un libro autobiográfico de Erika Riemann en el que cuenta su paso por los campos de concentración, post-campos de concentración, es decir, esos que no existieron, los soviéticos, los de rescatar, ¿no? Estos. Ella pasa por, no sé, 5 campos, ¿no? Y le roban toda la infancia porque entra en un campo a los 15 años y sale del campo, pues, no sé, como 10 años después. Y cuando consigue llegar a su casa, y su madre la adecenta y la acomoda en una vida que sería normal, Erika Riemann tiene la necesidad de decir: he pasado por el horror, he vivido 10 años en el horror. Y su madre le dice: Erika, ahora ya, quizá ya está, ¿no? O sea, su madre le dice: déjalo estar. ¿Por qué no te casas y haces una vida normal? ¿Por qué no lo dejas atrás? Bueno, porque he vivido el horror, ¿no? Y no puedo simplemente quitarme la capa del horror y seguir caminando. Y ella se siente culpable, ¿no? Porque dice: estoy haciendo a mi madre pasar por un suplicio porque no soy capaz de callarme que he vivido el horror. Y encima tengo yo la culpa, ¿no? O sea, ella hace esta reflexión de: encima la culpa es mía, porque vuelvo y necesito decir. Exacto, porque me empeño en volver al lugar. Quizá porque me empeño en que esto no se olvide y en que esto se sepa y en que, ¿no? Para mí también, ¿no? Para no olvidar y para saber yo también. Cuando yo leí este libro me pareció tan aplicable esta culpa que siente Erika Riemann a muchas cosas, a todas las situaciones de violencia de las que se sale, por ejemplo, ¿no? Y la víctima dice: ya no puedo, ya está. Ya o sea, no tengo, se ha cerrado, ¿no? Lo que dice. Hay otro poema, ¿no?, por ahí que dice que buscar una excusa para doler, ¿no? Sí. Buscar una excusa para doler. Buscar un pretexto para poder volver a él, para volver a decir, ¿no? Porque es mucho más angustioso dejar de decir. Y más eso, cuando las situaciones, todo parece llevarte, todo parece acomodarte, que todo va a ser más sencillo, sí, vas hacia adelante. Ay, y además hay un papel también muy importante, has citado a la madre, un papel muy importante en las familias, también, sí. que también es crucial ahí. Bueno, yo en general en todos los poemarios siempre trabajo mucho con la cuestión de la genealogía,
de la genealogía en un sentido amplio, ¿no? Porque la familia es la familia directa, pero es también la familia cultural, la comunidad que nos rodea, cómo eso lo ha sostenido y cómo en cierto sentido lo sigue sosteniendo, ¿no? Que también parece que eso se nos haya olvidado y cómo señalar dentro de las casas y de las familias es muy complicado, como incluso con buena voluntad, ¿no? En el mejor de los casos, pues es, cariño, ya está, ya ha pasado. Sí. Ya ha pasado, pues tienes que estar contenta, ¿no? Porque ya ha pasado. Y ahora a disfrutar y a vivir y ahora, no sé, y ahora ya tienes una persona ahora que te quiere y que te cuida y ¿no? Un empujar hacia adelante. Un empujar hacia adelante que en realidad también es una huida hacia adelante de sí mismas, de qué parte de responsabilidad tengo yo en esa cadena. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Los sujetos que participan de ello. ¿Qué parte de responsabilidad silenciosa, por supuesto involuntaria, he tenido yo en que esa cadena se vuelva a reproducir? En que no es que le pasara a mi abuela, sino que le vuelva a pasar a mi hijo, o yo que vea cómo le pasa a mis alumnas. Y eso es algo también que me interesaba trabajar, ¿no? También esa conexión de los sujetos femeninos. Y ahí hay un poema que a mí me gusta leer, que es el de Casa, que abre la tercera parte, la de decir golpe, que probablemente es la parte más dura y que ancla eso que ya se ha ido sugiriendo, esos cabos que ya se han ido lanzando, se ancla directamente a la casa, ¿no? Nuestra lengua es el lugar donde acontecen los padres. Aunque nadie ya me llame Zagalica o Chiqueta, hay infancia en mi decir. Hay puntos ciegos que escapan a su habla, que es la mía. Un negro callar de lo íntimo, del hacer del cuerpo y su quebradura. Un círculo que aislaba mi casa de todas las casas, mi lengua de todas las lenguas. La maternal convicción de que el tesoro de lo privado se guarda en silencio. Hija, baja las persianas y corre del todo las cortinas. A nadie le interesa lo que ocurre en esta casa. Los padres, cuyas bocas crearon el mundo, no me dieron palabras para nombrar eso. Desde entonces, su ausencia refulge como el brillo defectuoso de la sonrisa mellada de la niñez. Ahora suscribo con horror que las madres, aunque nos aman, se equivocan. Y me convenzo de que alguien debe saber lo que ocurre en esta casa, sospechosamente parecida a aquella casa. Claro, es muy difícil trabajar sobre esa cadena. Tengo todo el rato un libro sobre la mesa que no es el tuyo, pero no es por nada, sino porque he estado leyendo esta semana Canciones desde el fin del mundo, de Juliana Ortiz, y tiene un canto en el que se dice ¿qué se necesita para engendrar hijas tristes? Y repite, ¿no? Como esta pregunta muchas veces y dice, ¿acaso tengo que agradecerle a mi madre que cobije con bondad la mano que se metió en la inocencia de mi hermana? Y repite muchas veces esta imagen de la madre que recibe el golpe y calla. Y aún empuja a la cabeza de la niña para que bese al padre, para darle las buenas noches. La madre que calla cuando la otra hermana X, lo que sea. Y luego darle un besito al tío. Y qué bien que estamos todos juntos, ¿no? Porque en esta casa no pasa nada. Exacto. Y que venía también a la idea de la familia porque muchas veces, porque también aparece en un verso, hay un verso en el libro que es herencia herida. Y creo que hay muchas cosas que hemos aprendido y que hemos aprendido mal porque
Totalmente. porque venían aprendidas de antes y no supieron enseñarlas de otra manera, ¿no? Ese callar, por ejemplo, ese correr las cortinas, nos lo han enseñado así, porque es lo que se había aprendido anteriormente y no cabía otra cosa que las cortinas bien cerradas, ¿no? Tupidas, a ser posible, para que nada trasluzca.